¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. ¿Qué pasa cuando un puente se desmorona? ¿Qué pasa cuando se ha tendido ese puente y era la vía de acceso para que miles de familias en la Argentina, para que millones de argentinos tuviesen una vida mejor, una vida más digna? ¿Qué ocurre? ¿De qué está hecho? ¿Cuál es la morfología que tiene, sin ninguna duda, alguien que ha quedado aislado en términos sociales? ¿De qué se compone esa realidad? Y sobre todas las cosas, ¿qué le pasa a esa familia o a esa persona cuando ve que se desvanece, en principio, no solo su acceso a los derechos, sino también sus redes de contención social? Y sobre todas las cosas, ese elemento que es vital en la condición humana, como es la certeza. ¿Qué pasa cuando se desvanece la certeza de llegar a fin de mes, la certeza de conseguir un trabajo, de estudiar y lograr un progreso, de poder alimentar a la familia? ¿Qué pasa con la idea de poder progresar junto con la actividad económica, con el desarrollo que tiene que ponderar un país? Y quiero marcarle precisamente esto. La foto de la Argentina de hoy es una foto que tiene un mensaje que baja desde el poder político, y ese mensaje lo que dice sencillamente es que hay un único camino, y que ese camino es el camino correcto, pero que claro, en esa especie de tren que va a llegar en algún momento a un destino mejor, que nos va a llevar a todos, sin ninguna duda, así dice el presidente de la Nación, a un destino mejor, a un destino más digno, ese tren para en estaciones intermedias que implican un sacrificio enorme para una gran parte de nuestra sociedad. Sin ninguna duda, hablamos de una situación que genera enojos, pero que sobre todas las cosas genera interrogantes. Yo le quiero preguntar esta noche si detrás de esa promesa, si detrás de ese diálogo que parece establecer el presidente, de esas cuestiones que obedecen a algo mesiánico, que casi evangelizan permanentemente la idea de que lo que viene es mejor y que de lo peor ya pasó, si detrás de todo eso no existe, piénselo conmigo en esta noche, si no existe una involución, si no existe un retroceso, por lo menos desde un punto de vista no solo material, sino también desde un punto de vista social. Y quiero preguntarle también en esta noche, quiero señalarle que no voy a estar hablando de una historia, sino de algo más que de una historia, que en definitiva voy a hablarle en unos segundos de lo que yo considero que es una especie de fábula moral, si usted quiere, y que nos va a revelar parte de lo que es la condición humana, parte en definitiva de lo que va a ser sin ninguna duda una especie de distopía. Usted sabe, la utopía es eso que está lejos, que parece que no va a llegar nunca, pero que condensa elementos positivos. En cambio, la distopía es eso que también está lejos, pero que cuando se va acercando vemos que presenta un futuro cada vez peor, prácticamente inimaginable. Bueno, de eso quiero hablarle esta noche, de esta historia que se llama El Señor de las Moscas. Lo escribió el genial William Golding allá por la década del 60. Le dieron el Premio Nobel de Literatura por escribir esta fábula, esta historia, que lo que va a hacer es narrarnos la vida, los hechos de un grupo de niños de entre 9, 10, 11 años, niños que en principio sobreviven a un terrible accidente aéreo, esto es lo que cuenta la historia, pero que en ese accidente mueren todos los adultos que los acompañaban, y en definitiva van a quedar estos niños, este grupo de chicos, a merced de las fuerzas de la naturaleza, van a quedar en el medio de una isla desierta, prácticamente perdidos en un lugar inhallable en el océano. Esa es la historia que les traigo esta noche. Imagínense ustedes un grupo de niños, 20, 25 niños que están en una isla desierta, en el medio del océano, no hay adultos presentes, están solamente ellos. Y a partir de ahí se escribe esta historia donde William Golding va a pasar, por un lado, por una especie de juego, va a divertirnos y a divertirse con la idea de recrear una especie de microcosmos, de sociedad pequeña, a escala yo le diría, donde el gran desafío parece en el arranque de la historia va a ser construir cierto equilibrio en las relaciones entre estos niños, obviamente con la ausencia de los adultos que son aquellos que le imprimen una cuestión de reglas de juego, una cuestión de la cultura, de lo que impone la civilización a lo social.
pero donde además, a lo largo de esta historia, principalmente en el comienzo sobre todo, vamos a ver cómo este grupo de niños pelea contra las fuerzas de la naturaleza y sobre todo un dato central, no solamente van a pelear con aquello que los rodea, lo que es la flora, la fauna del lugar, la geografía, que en algún punto es selvática, que es también inhóspita, sino sobre todas las cosas con su propia naturaleza, con las dificultades de gobernarse a sí mismo que empiezan a experimentar estos niños a medida que se va contando la historia. Ahora sí le quiero decir que en rigor hay un elemento que es central a esta historia y que me interesa que preste atención, porque es en esta historia, en El Señor de las Moscas, que William Golding propone la idea de reconstruir directamente lo social desde la base. Es el momento cero, acaban de llegar a esa isla desierta, están los niños allí perdidos, muchos de ellos no se conocen entre sí, tienen que comenzar a forjar lo que son los vínculos sociales, ese tejido social, esa contención. Obviamente saben, intuyen que en grupo tienen mayores probabilidades de sobrevivir que cada uno por su cuenta, y esto es lo que ponen en marcha. Se va a dar una lucha, por un lado una lucha por la supervivencia, obviamente, se van a cohesionar, van a empezar a dividir lo que son las tareas, tienen que conseguir alimento, tienen que conseguir refugio rápidamente, y lo van a ir haciendo en forma impecable. Pero claro está también, déjeme decirle, que a medida que pasan las páginas, comienza a darse otra lucha. En este caso surgen dos líderes, dos chicos que tienen entre 10 y 11 años, uno se llama Ralph, el otro se llama Jack. Uno representa el bien, y esto lo vamos a ir entendiendo a lo largo de la historia, el otro representa el mal. Uno va a ser, en todo caso, el orden, el otro va a ser el caos, uno va a ser la ley, el otro va a ser la anarquía, uno va a ser la civilización y el otro va a terminar siendo la barbarie. Así se va a distribuir esta historia, pero quizás el dato central, y ya voy cerrando, el dato fundamental, aquello que recorre la historia, que William Golding va a describir con mayor energía, es la degradación que existe en esos escenarios, en esos planteos, a medida que transcurre la historia, porque esa historia va a ir desde un momento cero, desde el momento en el que llegan a esa isla, donde se va a dar, yo le diría prácticamente, una situación ideal, donde se van a empezar a reconstruir los lazos sociales, donde se van a ordenar, se van a cohesionar, van a dialogar, va a haber derecho, va a haber voz y voto de cada uno de ellos, quienes van a surgir como líderes de esos grupos, se van a dar vuelta y le van a hablar a su gente, a sus compañeros, a estos otros niños, que algunos son más chiquitos pero otros tienen la misma edad, y van a cuidar de ellos y van a tratar de que todos estén bien. Es el momento cero, es el momento donde la sociedad se reconstruye prácticamente desde la nada. Pero ¿qué pasa después? Bueno, lo que va a pasar es lo que le anticipaba. Vienen las peleas, vienen los egos, vienen las luchas. ¿Por qué? Por el poder, ni más ni menos que precisamente por eso. Comienza a tejerse cierto individualismo. Es en definitiva un segundo momento donde se van a empezar a manipular tanto las promesas que se hicieron en el comienzo de la historia, como también los miedos. Se van a usar las promesas y los miedos para manipular las voluntades de quienes son los seguidores de estos dos líderes que ya se están enfrentando entre sí. Y todo esto, obviamente, usted lo presupone bien, va a terminar bastante mal. Todo esto va a terminar en la historia bastante mal. Comienza a tejerse el odio, comienza a tejerse el individualismo, comienza a desordenarse la vida de cada uno de estos niños, y en todo caso todo resume y todo transita un verdadero caos que se contrapone contra ese momento inicial, ese momento tan relevante que nos marca William Golding en El Señor de las Moscas. Lo que quiero proponerle en esta noche es que usemos este patrón, que usemos esta señal que nos da William Golding, este recorrido, donde se degrada prácticamente lo que es nuestra perspectiva de lo que está pasando en esa especie de mini sociedad que sobrevive en esa isla desierta. Y quiero preguntarle si prácticamente no imita lo que ha sido el derrotero de este gobierno en varias cuestiones, pero sobre todo en materia social, en materia de promesas, en materia de cambios que en algún momento se vislumbraron que eran posibles o que nos hicieron creer que era posible y que sin embargo terminó todo en un verdadero caos. Quiero preguntarle si acaso el gobierno no prometió una justicia transparente y eso terminó degradándose prácticamente hasta que hoy sabemos que existe
una especie de red paraestatal, de espionaje, que controla jueces, que en definitiva es alimentada por algunos fiscales, donde hay periodistas, que busca influir sobre causas que son importantes, que tienen que decidir sobre si en la Argentina hubo o no corrupción, y todo esto fue y se inició con una promesa, y lo mismo pasó con la economía, señoras y señores. Lo mismo ha pasado con la inflación, que empezó siendo una promesa de que era fácil controlar la inflación y hoy ya acumulamos en la era Macri más de 200% de inflación. ¿O qué pasa con la deuda? Este gobierno asumió con la idea de que iba a sanear las cuentas públicas y vamos a terminar este año con un 100% de deuda externa en el equivalente a lo que es el Producto Bruto, o con un salario mínimo que, escuche bien, es el equivalente a $9 por día. Salario mínimo que es el equivalente a $9 por día. Así están las cosas en la República Argentina. Para terminar, lo que quiero decirles es que en esta Argentina, donde la pobreza y la indigencia son cada vez mayores, donde en definitiva se es menos inclusivo y se es más desigual, si esta Argentina, quiero preguntarle, no se parece demasiado a esa isla desierta que describe maravillosamente bien William Golding. Si en definitiva las familias, como lo hacían los niños, no luchan por la supervivencia, y si en todo caso también, tal y como ocurrió en el momento cero de esta historia, no hay que luchar o no se está luchando por reconstituir el tejido social y en todo caso por reordenar lo que eran estas redes de contención que obviamente servían y mucho. Quiero preguntarle, porque obviamente el gobierno así lo sostiene, si en definitiva para poder ganar un derecho hay que primero perderlo. Esto es lo que sostiene el gobierno y déjeme decirle algo, esto es en definitiva lo que a mí me parece que no está nada bien.